En lugar de pastor principal, pastora Migyong-ni predicará el sermón titulado Mi esfuerzo. Muchas gracias a Coro Shalom y Orquesta Nisi por su alabanza. Muchas gracias a hermana Kim Sonja por su interpretación. También gracias a equipo de danza por sus alabanzas especiales. Muchas gracias a Kana SN por el Manmin Magazine. Creo que ustedes también escucharon el testimonio con lágrimas, con mismo corazón. La diaconisa Ju Song-gyul, a través de su testimonio nosotros también podemos recordar de nuestra vida pasada. Y muchas gracias por su testimonio otra vez. Las flores de hoy han sido ofrecidas por los empleados de Urim S+. Le damos las gracias a Dios Padre por protegernos en la cobertura de pastor y por guiarnos al camino de bendición por su gracia y amor. También gracias al pastor principal por ser paciente y esperar hasta que cada uno de nosotros renueve nuestro corazón y por satisfacer la justicia espiritual por nosotros. En este año 2015, todos los empleados deseamos ser los vencedores con el anhelo de Nueva Jerusalén y los frutos que agradan al pastor principal. Los empleados de Urim S+, ofrecemos estas flores para el altar con un anhelo de agradar al pastor principal que está tomándose un año sabático y con el anhelo de apoyar al pastor y la iglesia. Gracias. ¿Han escuchado bien el testimonio? Como le dije hace un rato, por el testimonio de hoy otra vez confesamos juntos nuestro agradecimiento. Eso estoy muy agradecida. El título de hoy es Mi esfuerzo. Con este título predicaré. No para cómo podemos esforzarnos, sino por el esfuerzo de pastor principal nosotros hemos cambiado. Y también qué hemos de hacer sobre estos predicaré. El reino de los cielos, ¿a dónde debemos ir? Y la Nueva Jerusalén es un lugar incomparable con esta tierra. Aunque tenemos mucha riqueza y la casa buena en esta tierra, pero la morada del reino de los cielos no es comparable. Ahora imaginamos, mirando las imágenes de tres dimensionales del castillo de pastor principal, creo que ustedes podían imaginar las casas de ustedes en el reino de los cielos. Aunque ustedes no podían elegir su propia casa con su gusto, no necesita preocuparse porque aquella imagen no podía representar todas las casas de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, si ora continuamente, entonces cumplirá su imaginación en el reino de los cielos. En mi caso, personalmente, mirando las casas del castillo de pastor principal, en mi caso, mi gusto es una cascada, por lo que para mí me gustó más el castillo con cascada, una catarata. Normalmente las personas quieren construir su propia casa sobre la colina y también para ver una escena de mar, también quiere tener su propia piscina. Y algunas personas tienen una casa que tiene un patio muy grande, por lo que después de pasar una puerta principal debe usar un coche hasta llegar a su propio edificio.
Ahora imaginamos esas casas muy buenas y lujos. Algunos ricos tienen su propio aeropuerto dentro de su patio. No creyentes siempre quieren ganar más dinero para tener este tipo de casa muy buena. Se esfuerza mucho. Pero aunque tiene muy buena casa en esta tierra y jardín hermoso, pero la riqueza de esa tierra es peor que la hermosura del paraíso, lugar peor del reino de los cielos. A veces nosotros vemos una foto que una casa que está en el campo, muy hermoso. Pero hermanos, aunque tenga mucha hermosura en esta tierra, si escuchamos la palabra del reino de los cielos, entonces podemos entender. Al principio y de la fundación de la iglesia, el pastor principal siempre llevó una placa sobre su ropa y se ponía el anillo de oro. Pero después de recibir la profecía del reino de los cielos, el pastor principal no usa más, no ponerse más el anillo de oro, porque en el reino de los cielos el material de oro del calle es el oro. Y así ustedes también tienen esa esperanza de la nueva Jerusalén y el reino de los cielos, y ahora está aquí para vigilar el viernes. 뭐를 들고 온다고요? 목포를 들고 온다고 얘기를 들어보게 됐습니다. 저는 기도하러 온다고 하지만 그 시간을 충만하게 기도를 못하기 때문에 기도하다가 자는 경우들. Hermanos, 성도님들은 11시부터 en otras iglesias, los miembros de otra iglesia llevan una manta para ir a la reunión de oración, porque en medio de la oración quiere dormir. Pero en nuestra iglesia, amén, los miembros, amén, son muy diligentes y fervientes en su oración. Además, los miembros, amén, tienen mucha competición para sentarse en la primera fila. Porque para los miembros, amén, la vida de la tierra no es importante. Para nosotros, la vida más importante es la vida del reino de los cielos, y estamos aquí en esta madrugada, en esta noche. Aunque tengamos muchas cosas en esa tierra, por ejemplo, los actores de Hollywood de Estados Unidos son muy ricos, pero algunos ricos no están contentos con su riqueza, porque ellos todavía comparan con otros ricos. Es decir, si su vecino tiene 2 aviones, entonces aunque tiene un avión, no puede estar contento comparando con otros. Así, hermanos, las personas de la carne no puede estar contento con su propia riqueza. Si a medida que tiene más, quiere tener más. Hermanos, a veces nosotros vemos un índice de felicidad en ese mundo. Y este índice siempre nos enseña los pueblos del país más pobre siempre están contentos con su vida. Por ejemplo, y algunos pueblos que viven en el campo y no tienen avaricia y codicia, y eso siempre está contento con lo que tiene ahora. Dios Padre nos ha dado riqueza, fama. Por supuesto, a veces nosotros no tenemos suficiente, pero siempre estamos contentos y tenemos la felicidad porque tenemos la esperanza del reino de los cielos. Esta felicidad y gozo es verdadero, hermanos. Aunque tenemos mucha fama y riqueza y las cosas valiosas, o diamantes y oros, hermanos, pero en el reino de los cielos hay muchas cosas preciosas, incomparables con las cosas terrenales.
cualquiera persona puede ir al reino de los cielos, pero no todos pueden ir. Solamente las personas que aceptan al Señor Jesucristo y viven conforme a la palabra de Dios Padre pueden ir al reino de los cielos. A medida que viven conforme a la palabra de Dios, puede ir paraíso, primer, segundo y tercer reino de los cielos y hasta la Nueva Jerusalén. Esta es la gran bendición y condición de felicidad verdadera. La razón por qué tenemos esa esperanza del reino de los cielos es gracias a Pastor Principal y gracias a su amor. Ya teníamos la palabra de la Biblia y palabra de Padre Dios. Pero aunque teníamos la palabra de Dios Padre y Biblia, nadie nos enseñaba exactamente por el camino correcto. Aunque escuchábamos la palabra de Dios, pero nadie nos mostraba la evidencia de la veracidad de la enseñanza de la Biblia. ¿En qué iglesia mostraba así? Y eso, nosotros gracias al encuentro con Pastor Principal, nosotros podemos ver esta evidencia de veracidad de la Biblia y eso es la condición de agradecimiento y felicidad de nosotros. Aunque tratábamos de vivir conforme a la palabra de Dios Padre hasta ahora, pero ¿con qué tipo de esfuerzo, con qué tipo de obra hemos entrado en la fe y en Dios? Ahora repasamos y recordamos otra vez en ese sermón. A través del mensaje de hoy, realmente se esfuerza por vivir conforme a la palabra del Padre. Checando esto, nosotros no debemos encargar más nuestro esfuerzo a Pastor Principal, sino a través del esfuerzo por nosotros mismos debemos ser frutos. Ser hecho frutos de Pastor Principal. Primero, debemos checar el esfuerzo por crecer la medida de nuestra fe. Hermanos, el testimonio de hoy, la hermana Chu Song-gyul tenía que caer en la tribulación, gran tribulación por 7 años. Pastor Principal enseñó sobre esto, pero en esa palabra simple, y esta hermana podía sentir el amor de Pastor Principal, y gracias a sentir ese amor de Pastor Principal, ella pudo empezar otra vez, y hasta fin, y además, por fin, entró en el Espíritu. A través de ese testimonio, ustedes pueden sentir que todavía está no suficiente, usted también puede hacerlo. En el Antiguo Testamento, y a veces las personas sentían gran temor del resultado del pecado. Dios no es un Dios terrible. Dios no mata inmediatamente a los desobedientes, sino espera con paciencia. Siempre cree a nosotros y nuestro cambio, y siempre espera con paciencia. Aunque nosotros tratábamos de cambiar y santificarnos y esforzarnos, pero el problema del pecado pasado no era fácil, no era ligero. Era muy grande y serio. Y a través del mensaje, ahora recordamos otra vez el resultado de nuestro pecado pasado. Y eso, hoy queremos darnos cuenta otra vez del amor de Pastor Principal. Números capítulo 16, versículo 1 al 14, nosotros podemos leer sobre el rebelde de Coré. Coré es una persona de levita y trabajaba en el tabernáculo, pero no estaba contento con su trabajo y eso quería poner la posición de Moisés y Aarón, es decir, quería ser el sacerdote. Y eso estaba contra Moisés. Y eso con las personas de tribu de Rubén, es decir, con los rubenitas, Datán, Abiram, On, y eso hizo ese rebelde. Rebeló a Moisés. Además, hizo esta rebelión con 250 varones de Israel. Y dijo, versículo 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir
en el desierto, sino que también te enseñé señores de nosotros imperiosamente. Hermanos, por 430 años los israelitas vivieron en Egipto y por la obra muy dura ellos clamaron a gran voz a Dios Padre para conseguir la libertad. Y eso Dios Padre permitió esa libertad a través de Moisés. A través de Moisés sacó de la tierra de Egipto y estaba guiando a la tierra de Canaán, que fluye miel y leche. Por casi 40 años, los israelitas podían tener buen sistema de administración, pero en este estado muy estable y algunas malas personas quieren hacer esta rebelión para conseguir la potestad. Y Coré dijo, la vida de Egipto y la tierra de Egipto era la tierra que fluye de miel y mi leche. Y eso dijo a Moisés así. En 1999 y 2000 años también, en nuestra iglesia, pastor principal salvó a los pecadores y curó y dio la respuesta y dio la salida divina. De esta manera, pastor principal cuidaba a las almas. A pesar de esto, cuando teníamos la paz carnal, por causa de nuestro orgullo y nuestra maldad, algunas personas hizo un rumor contra el pastor principal y quería quebrantar y destruir la iglesia Manmin. El resultado de tal personas era muy peor. Números capítulo 16, versículo 30 dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que esos hombres irritaron a Jehová. Y Moisés dijo así abiertamente ante los israelitas. Aquel momento Coré y Datán y etc. Y esas personas estaban contra Moisés y Aarón. Y eso para ellos Moisés dijo así. Así dijo, Dios castigaría a ellos. Después de hablar así, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas esas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y todas las personas y familias de Coré y sus compañeros caían dentro de la tierra. Hermanos, para ir al Seol tenía que morir. Pero Dios no permitió la muerte a Coré, sino sin morir. Caía vivo en el Seol, en el infierno, el Seol, dentro de la tierra. Es decir, la rebelión contra Moisés y Aarón era un pecado muy grande, por lo que ellos cayeron vivos en el Seol. Después, 14.700 personas murieron por causa de este pecado. Moisés hablaba cara a cara con Jehová Dios. Y eso, la rebelión contra este hombre de Dios, era un pecado muy grande. Eso ellos cayeron vivos en el Seol. Sin experimentar la muerte, ellos caían vivos. Esto simboliza la ira muy grande de Dios Padre. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? En el pasado, nosotros también éramos como Coré y Datán. Pero gracias que el pastor principal recibió el castigo en lugar de nosotros, recibimos el perdón de pecado otra vez. En lugar de dolor del pastor principal, nosotros tenemos la oportunidad de salvación otra vez.
Realmente usted siempre recuerda esta gracia. Transcurriendo el tiempo, algunos de ustedes se olvidaron de esa gracia. Y eso desde ahora en adelante debemos agradecer a Dios Padre y agradecer al pastor principal. Porque nosotros también teníamos que morir como Coré y Datán. Pero nos ha salvado y perdonado. Y nos ha dado esta oportunidad para que podamos empezar otra vez. Y eso con corazón sincero debemos agradecer al pastor principal. Si tiene una llenura de agradecimiento, entonces podrá entrar en espíritu. Ahora usted no ha recibido la nota de la fe y no está sobre la roca de la fe, no está en el espíritu. Pero usted no debe desanimarse, sino debe agradecer a Dios Padre y a Pastor Principal, porque aunque tenía mucho pecado antes, pero recibió el perdón y ahora tiene la oportunidad. Y eso ahora su medida de la fe no es suficiente, pero estar en esta iglesia es una gran bendición y amor de Dios Padre. Si puede sentir este amor, entonces puede agradecer a Dios Padre más. Y así teníamos que morir, pero ahora tenemos la esperanza de la Nueva Jerusalén. Ahora tenemos la esperanza del espacio entre el primero y segundo piso de castillo de Pastor Principal, y eso, somos muy benditos. Además, número capítulo 12, Moisés tuvo una mujer gusita, y María y Aarón criticaron a Moisés. Pero Jehová Dios dijo, Moisés era un hombre muy manso, más que todas las personas que había sobre la tierra. Y dijo cara a cara con él. Y eso se enojó mucho contra Aarón y María. Y luego María se hizo leprosa. Así, criticar y condenar al hombre de Dios es un gran pecado. Tiene que morir, hermanos, comparado con Coré y Datán. Creo que ustedes no estaban contra Dios, no estaban contra Pastor Principal. Puede pensar así. Pero hermanos, criticar y condenar sin conocer exactamente, sin ver la verdad, solamente al oír el rumor malo, si condenaba y criticaba al pastor principal, entonces, ¿cómo están ustedes? Usted también hacía este pecado. Teníamos que morir, teníamos que ir a la muerte, pero por el amor del pastor principal nos ha salvado otra vez y perdonado. Como Coré, como los de Coré, nosotros aunque no estábamos contra el pastor principal, pero a veces criticábamos y murmurábamos del pastor principal. Este es el gran pecado. Si estuviéramos en la etapa del Antiguo Testamento, entonces recibiríamos el castigo inmediatamente. A propósito, María fue sanada por la oración intercesora de intercesora de Moisés. Nosotros también, gracias a la oración intercesora de pastor principal y gracias a su sacrificio, y Dios Padre abrió la puerta de la salvación otra vez. Además, nos dio el camino para crecer en nuestra medida de fe. Y así, no por nuestro propio esfuerzo, sino por el esfuerzo del pastor principal, por su dolor, por su lamentación, por su llenura de la justicia, nosotros hemos recibido la justicia y nos hemos liberado de la muerte, del pecado. Como Coré, Datán, y teníamos que morir. Como María, la hermana de Moisés, teníamos que recibir el castigo. Pero gracias al amor del pastor principal, nosotros evitamos de este castigo. Y ahora tenemos la esperanza. Y eso debemos agradecer a Dios Padre con corazón
profundo, sincero. Ahora estamos sobre la roca de la fe y el Espíritu, pero no debemos sentir la satisfacción, sino desde ahora en adelante debemos tratar de santificarnos más rápidamente, más pronto. Es decir, nuestro esfuerzo debe ser más fuerte. No debemos encomendar más nuestro cargo, sino por nosotros mismos debemos llenar la justicia por nosotros mismos. 하나님의 사람을 비방하고 판단하는 일만이 하나님께서 죄 있다 하시겠습니까? Hermanos, criticar al hombre de Dios es el pecado solo. ¿Por qué no? Murmurar y criticar a nuestros hermanos en Cristo también es el pecado. Aunque ustedes recibieron perdón de condenación al hombre de Dios, ustedes deben recordar el pecado de murmuración y condenación a los hermanos en Cristo. Realmente sirven a sus hermanos en Cristo con amor y sacrificio. Chequeando estos, ustedes deben correr más pronto para la santificación. La Biblia dice, no debemos murmurar del hermano. Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es decir, murmurar de su hermano y juzgar a su hermano es murmurar de la ley y juzgar a la ley. Hermanos, la ley es la palabra de Dios. Y eso sí, murmura de la ley, entonces murmura de Dios y juzga a Dios. Hermanos, con esta simple frase, nosotros podemos chequear muchas cosas, aunque corremos para santificarnos, pero a veces siempre queremos conocer el asunto de otros. Por fuera, parece que preocupamos por otros, pero realmente quería conocerlo solamente y quería saber y entregar a otro. Es decir, quería saber un secreto de otro para murmurar, para criticar y condenar. Hermanos, la Biblia dice, murmurar y condenar a otro es condenar a la ley, criticar a la ley. Criticar a la ley es criticar a Dios Padre. Hermanos, no debemos ignorar estas enseñanzas de la Biblia, sino de lo profundo del corazón. Nosotros debemos chequear esta maldad. Es decir, condenación y condenar y murmuración de otro es un gran pecado, y eso desde ahora en adelante no debemos mirar la falta de otro, sino debemos chequear a nosotros mismos. Aunque usted no murmura ni juzga a otro, pero si no puedes servir a otro con bondad, además no puede ver el mérito de otro, sino siempre vea el demérito de otros, entonces todavía no es suficiente, no es perfecto. Nosotros debemos ver el mérito de otros, la bondad de otros. No debemos buscar la maldad y falta de otros. Hermanos, Dios Padre siempre quiere ver la bondad de otros. Los hombres de la carne siempre quieren buscar la falta de otros. Aunque hay un hombre que tiene mérito, 99 méritos, y tiene un demérito, entonces los hombres de la carne siempre quieren recordar un demérito. Pero pastor principal siempre quiere perdonar, aunque algunas almas cometen mucho pecado. Pastor principal siempre oran en lugar de él al pastor principal, orando que este hombre hizo alguna bondad en pasado, y eso recordando esta bondad, por favor perdona a este pecador. Hermanos, así nosotros hemos recibido este amor de pastor principal y amor del Señor y amor de Padre Dios. Entonces no debemos criticar
ni condenar a nadie. Además, algunas personas no tienen ningún interés en otras personas. Solamente quiere hacer bien a solas. Es decir, debemos cuidar unos a otros. Debemos aconsejar y animar a nuestros hermanos. Algunos dicen, yo no estoy sobre el árbol de la fe. Yo no estoy en espíritu, ni en espíritu completo. Y eso no quieren hacer nada en la iglesia. Hermanos, soy pastora de la iglesia. Yo también, a veces yo siento mi propio límite. Cuando yo llegué a mi límite, a veces casi yo podría desanimarme, pero aquel momento Dios Padre me inspiró. Lo que tengo es 50, entonces yo tengo que hacer todo lo posible dentro del límite 50%. Es decir, aunque yo tengo límite en mi capacidad, yo puedo hacer algo para mi hermano en Cristo, aunque sea grande o pequeño. Entonces, cuando me esfuerzo por ayudar a otro, entonces Dios Padre rellenará mi falta. Y eso, Dios Padre obrará para bien de todo. Es decir, lo que quiero decir es que nosotros debemos esforzarnos por ayudar y cuidar a unos a otros. Pero lamentablemente, algunos miembros siempre dicen, no estoy sobre el arco de la fe. Y eso no quiere hacer nada. No quieren servir a otros. No quieren ayudar a otros. Solamente quieren leer y orar a solas. Y viven a solas en esta manera, espiritualmente. Hermanos, aunque usted todavía tiene mucha falta, por lo menos tiene algunas cosas. Con esas cosas, sea grande o pequeña, usted puede ayudar a otros. De esta manera nosotros podemos ampliar nuestro horizonte. Y podemos orar a Dios Padre. Padre, sea así, yo puedo ayudar a otro. Y eso estoy muy agradecido. Por favor, dame más capacidad para que yo pueda ayudar más a otro hermano. Entonces Dios Padre se complacerá mucho. Y así nuestra fe, nuestra actitud, como están ustedes, hermanos, ahora vivimos en el mundo lleno de pecado. Y eso Dios Padre examina a nosotros con corazón muy generoso. Además, gracias al pastor principal, Dios Padre mira a nosotros con corazón y vista muy generosa. Corea y Datán murió inmediatamente y María se hizo leprosa. Nosotros también teníamos este tipo de pecado antes. Pero Dios Padre perdonó este pecado y nos dio la vida otra vez. Porque vivimos en el mundo lleno de pecado. Y eso, Dios Padre perdona a nosotros con corazón generoso. Por eso, a través de la oración intercesora de Moisés, María recibió la sanidad divina. Y así nosotros también, gracias a la oración del pastor principal, recibimos mucha protección de Dios Padre. Entre ustedes, muchas personas tenían que morir por causa de la enfermedad mortal. Pero gracias a la oración, ustedes recibieron la sanidad divina. Además, en nuestra vida no tenemos mucho problema. Gracias a la oración de pastor, pues es la gran bendición. Entonces, debemos sentir el amor y gracia de pastor principal y agradecer a él. Pero lamentablemente algunos miembros se olvidan de esta gracia. Por sus labios siempre gritan y dicen del amor de pastor principal, pero en su corazón todavía no puede sentir el amor de pastor principal. Si realmente sintiera el amor de pastor principal, entonces no podía decir, yo no estoy sobre el largo de la fe y eso no puedo hacer nada. Hermanos, mucha gente dice sobre el sacrificio de pastor principal y amor de pastor principal y lágrimas de pastor principal, etcétera, etcétera. Eso es siempre lágrimas juntos con pastor principal. Pero en la vida real no puede aplicar esta gracia de pastor principal en su vida real. Y eso cuando cada vez se encuentra con dificultad, no puede recordar el amor de pastor principal, sino se desanima. Pero hermanos, cuando tenemos alguna dificultad en nuestra vida, debemos recordar el sacrificio y amor del pastor principal. Entonces podemos vencer más fácilmente y entrar en el Espíritu.
Los hombres del Espíritu siempre dicen, ellos no han hecho nada, solamente gracias al pastor principal ellos han entrado en el Espíritu. Es decir, ellos no pensaba, no se concentraba en su propia dificultad y problema, sino cada vez se encontraba con dificultad, ellos recordaban el amor del pastor principal. Si sentía este amor, entonces la dificultad actual, entonces no era grave, y eso ellos podían vencer muy fácilmente y entraron en el Espíritu. Hermanos, nosotros también debemos confesar así. Nuestra obra debe ser así. Con ese tipo de corazón, cuando practicamos, podemos entrar al Espíritu más pronto y crecer más rápidamente. 자, 얼만큼 더 우리가 수고하고 애써야 될지를 더 깨우쳐 나갈 수 있는 우리 모두가 되어지시기를 바랍니다. Espero que ustedes puedan darse cuenta cuánto esfuerzo debemos hacer. Ananías y Zafira engañaron contra al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, hay una historia sobre Ananías y Zafira. En la iglesia primitiva, los miembros sentían gran fuego del Espíritu Santo y muchos miembros vendieron su propietario para ofrecer a Dios Padre. Ananías y Zafira también querían hacerlo y eso vendieron su propietario, pero luego, cuando tomaba el dinero en sus manos y por su codicia y avaricia, ellos se mutaron y se escondieron alguna parte del dinero y eso solamente una parte quería ofrecer al apóstol Pedro. Pedro ya leyó sus corazones y les dijo, no mintió al hombre sino al Espíritu Santo. Inmediatamente Ananías murió. Ananías hizo su pacto por sí mismo, pero cuando quebrantó este pacto murió. Nosotros también a veces hacemos el pacto o voto en nuestra vida cristiana. Por lo menos hacemos una determinación de hacer algo, pero muchas veces se mutamos. Eso no cumplimos este pacto, voto y determinación. Hermanos, dentro de nuestro corazón está el Espíritu Santo. Eso sí hacemos una determinación por nosotros mismos. Entonces, es la promesa, es un tipo de promesa con el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Por lo que debemos guardar esta promesa con nosotros mismos. Nosotros somos santuarios donde está el Espíritu Santo. Y eso, mutándonos, quebrantamos muchas veces la promesa con el Espíritu Santo. Es igual que engañar al Espíritu Santo. Muchas veces hacemos así. Ananías y Zafira murieron inmediatamente después de engañar al Espíritu Santo. Lo que quiero decir hoy, ahora, teníamos que morir por causa de este pecado. Pero, gracias a quien ahora podemos la nueva vida, gracias a quien ahora tenemos la nueva esperanza, gracias a quien ahora andamos con esta bendición, debemos recordar esta gracia. Por esa razón ahora predico. Nosotros éramos débiles, por lo que no podíamos cumplir la promesa con mí mismo, con nosotros mismos. Por fuera, quebrantar un pacto con mí mismo, pero realmente quebrantar el pacto con el Espíritu Santo. Ananías y Zafira murió por causa de esto. Cuando estábamos llenos del Espíritu Santo, hacíamos el voto para hacer algo ante Dios y hacíamos una determinación de ser fiel ante Dios, pero muchas veces se mutamos. El corazón mutable no es la mutación a solas por sí mismo, sino es un tipo de engaño a Dios y al Espíritu Santo. Por causa de esto, teníamos que morir. Pero mutándonos, todavía vivimos con salud.
그런데 이것을 통하여서 우리 자신들을 Pero a través de esto, debemos examinar a nosotros mismos. Aunque sea muy pequeño, no debemos ignorar. 우리가 내뱉었던 말들, Debemos recordar otra vez las palabras que habíamos hablado ante Dios. 생각하고 쉽게 말하고 이런 것이 Recordando 아니라 esas palabras, 내가 debemos 무엇을 recordar. 하더라도 정말 심중하게 말해야 될 것이고 También, antes de hablar algo, debemos hablar, después de pensar profundamente. 더군다나 마음에 Y si hablo por su labio, si habla por su labio, entonces deben guardarlo. Si alberga algún pacto dentro del corazón, también deben guardar y cumplir. Ahora no quiero decir para dar un temor de Dios, sino lo que quiero decir es que debemos sacar esta maldad de nuestro corazón para ir a la Nueva Jerusalén. ¿Con qué tipo de corazón tienen ustedes ahora? ¿Con qué tipo de corazón ahora tengo? Antes trataba de amar a otros, pero se mutó para obtener su propio beneficio. De esta manera, por causa de una pequeña, y nos mutamos. Por ejemplo, en nuevo año siempre hacemos una celebración. Por ejemplo, la oración de la mañana, o estudiar el sermón del pastor principal y la lectura de la Biblia, etcétera, etcétera. Al oír el sermón, y hacemos mucha determinación, pero siempre se mutamos muy fácilmente. Pero ahora, desde ahora en adelante, ustedes no deben mutarse más. No deben tener ese tipo de astucia, sino deben correr sin agitar al Espíritu Santo. Dios Padre siempre perdona a nosotros con corazón generoso. También gracias al pastor principal nosotros aprovechamos mucho. Lot recibió el perdón y la salvación gracias a su tío Abraham. Y así recibimos mucha bendición gracias al pastor principal. Eso siempre debemos recordar de esta gracia del pastor principal. Eso desde ahora en adelante debemos ser más diligentes, sin olvidar la palabra de gracia, sino debemos practicar la palabra de Dios Padre. Por la palabra de Dios Padre podemos hallar a nosotros mismos. Sin estudiar la palabra de Dios Padre no podemos cambiar, no podemos hallar nuestra maldad. Aunque tenemos buena voluntad y aunque sabemos buen destino, pero si no conocemos el camino, entonces no podemos ir. Por ejemplo, si estuviera algo bueno en la ciudad Busan, entonces, pero si no conociéramos el camino o la manera de viajar en tren, entonces no podríamos ir a la ciudad Busan. Antes yo trabajaba en la iglesia Miriam, otra provincia, Miriam. Y eso cada semana yo tenía que ir y volver entre Seúl y Miriam. Para usar y viajar en tren yo tenía que pagar el dinero. A propósito, viajando en tren yo pude pensar muchas cosas. Hermanos, además, había una manera más rápida. Es el tren muy rápido. Pero la tarifa era más caro. Eso usando este tren más rápido. Y yo pensaba que para ir más pronto yo tengo que pagar más dinero. Así, para ir más rápidamente, para el espíritu y espíritu completo, yo tengo que pagar más. Es decir, yo tengo que esforzarme más. Ustedes también, para ir más rápidamente, ustedes deben esforzarse más. De esta manera, espero que ustedes puedan sacar la maldad y la tendencia pecaminosa más rápidamente de su corazón. A propósito, si no conociéramos el camino a la ciudad
Busan, entonces no podríamos ir. Así, para entrar en el Espíritu, nosotros debemos conocer la palabra de Dios Padre, porque la palabra de Dios Padre es la manera de entrar en el Espíritu y el Espíritu completo. También a través de varios predicadores en nuestra iglesia, les enseñamos sobre entrar al Espíritu. Pero ustedes tienen libre albedrío, porque Dios Padre nos ha dado el libre albedrío. Y eso, de parte de nosotros, podemos elegir nuestro camino. La selección es la obra nuestra. Y eso a través de la palabra de hoy. Usted deben correr más rápidamente para el Espíritu y el Espíritu completo. Usted no debe ignorar las palabras. No debe ignorar, no deben murmurar, no deben condenar y juzgar a nadie. Murmuración de su hermano. Es pecado y eso, desde ahora en adelante, usted debe amar a su hermano. Si hace esta determinación y cumple en su vida, entonces crecerá su mirada al fe más rápidamente. Y así debemos hacer nuestro corazón más hermosamente. El segundo, sobre el esfuerzo en oración. El primer servicio de este año, Dios Padre nos enfatizó otra vez la importancia de oración a través de su profecía. Y eso desde aquel momento y hasta ahora, muchos predicadores siempre enseñan y enfatizan sobre la importancia de la oración. Y eso debemos orar más fervientemente y con corazón sincero. 다니엘 철야를 이렇게 하다 보면요. 중간 앞부분하고 en la oración de Daniel, 소리의 차이가 다른 걸 보게 됩니다. 모르겠어요. 앞부분이 더 사모하셔서 더 뜨겁게 기도하시는지 모르겠지만 이 앞부분하고 뒷부분 그래서 스피커 소리가 잘 안 들리나 los asientos, 스피커 원자음 소리는 잘 hay una 들려요. diferencia de la oración. Es decir, las personas que se sientan en la primera parte del servicio, es decir, en la primera fila y delantera, entonces las personas oran muy fervientemente, pero las personas que se sientan en los asientos traseros no oran fervientemente. Hermanos, todos nosotros ya conocemos la voluntad de Dios Padre este año. Pero algunos oran fervientemente, pero algunos no. Yo conozco a algún miembro que se enoja muy fácilmente, que se enojaba muy fácilmente, pero este año empezó a orar muy fervientemente. 라고 말씀을 하시는 거예요. 제가 그 말씀을 딱 듣는 순간 그분에게 평상시에도 혈기가 많으신데 기도를 하니까 알게 되신 거예요. 라고 Ese miembro un día me dijo que estos días me enojo mucho. Antes yo me enojaba mucho, pero estos días me enojo mucho, aunque yo oro mucho. Y eso yo dije a este miembro. Antes también se enojaba. Pero estos días, gracias a la oración ferviente, usted por fin puede hallar su maldad. Es decir, estos días puede sentir su enojo enfadado. Y así nosotros también. Y algún miembro siempre reprende y señala la maldad de otros. Siempre critica a sus hermanos. Por lo que sus vecinos no quieren estar con este miembro. Pero este miembro no conocía su maldad antes. Pero cuando ora fervientemente, cuando estudia la palabra de Dios Padre, 상대에게 힘을 주는 말을 하고 있는가, 행복을 주고 평안을 주는 말을 하고 있는가, 돌아보면서 불같이 기도할 때 나를 깨우칠 수 있고, y nosotros también, cuando oramos fervientemente, podemos hallar esta maldad. Sin oración ferviente, no podemos hallar nuestra maldad. Pero lamentablemente algunos miembros están orando como un costumbre. Siempre repite una palabra insignificante. Las personas no pueden hallar su maldad. Cuando oramos debemos orar detalladamente para hallar nuestra maldad. En la reunión con los miembros yo dije
Si es necesario, sería útil si graba su palabra rutina en casete. Y después de oír mi palabra, un miembro obedeció a mi enseñanza. Y este miembro grabó su palabra de un día. Después de oír la grabación de su palabra del día, y este miembro pudo darse cuenta mucha maldad de su corazón. Es decir, él no conocía de su manera de hablar, pero cuando oía otra vez esa grabación, él pudo sentir mucha maldad que está en su palabra. Y así, si repetimos las palabras mismas en oración insignificante, entonces nosotros no podemos hallar nuestra maldad. Por lo que debemos orar más fervientemente, entonces Dios Padre nos permitirá hallar nuestra maldad. Lucas capítulo 22, versículo 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Jesús oraba en la temporada de Pascua, en el tiempo pascual, y la temperatura de noche era muy baja, pero Jesús oraba más intensamente, por lo que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Oraba muy intensamente, por lo que su vaso sanguíneo y capilar y quebrantó, y con su sudor caía la sangre. Y Génesis capítulo 3, versículo 17 dice, con dolor comerás de ella todos los días de su vida. Y así es la ley natural y la ley espiritual. Cuando Adán vivía en el huerto de Edén, no necesitaba trabajar. Solamente puede conseguir los frutos naturalmente. Pero después de ser expulsado en esta tierra, tenía que trabajar con gran dolor. Por la ley espiritual, tenemos que trabajar muy duro para conseguir los frutos y alimentos, dinero también, espiritualmente también. Para conseguir los frutos espirituales debemos sudar con dolor. Hermanos, en esa tierra, algunos ricos tienen mucha riqueza y propiedad. Propietario, ellos se esfuerzan mucho por ganar dinero, pero esas cosas no tienen sentido. Después de morir, no puede tener nada. Perderá todo. Pero para esas cosas insignificantes, espiritualmente, ellos trabajan muy duro. Pero ¿cuántas veces? ¿Qué esfuerzo estará haciendo para conseguir los frutos espirituales? Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Así, nosotros debemos orar fervientemente para conseguir los frutos espirituales. Pero ¿cuántas veces se oran fervientemente? Ahora está orando en los asientos traseros, entonces debe orar más fervientemente. Por ejemplo, algunos miembros están orando en el segundo santuario. No deben orar repitiendo, no debe hacer vana repetición, sino debe orar ardientemente. Si realmente ora fervientemente, entonces sentiría el dolor en su cintura o costado, y así usted debe orar. Por favor, recuerda los miembros que oran en los asientos traseros. Debe hacer otra vez. Yo también antes guiaba la reunión de Daniel. Cuando oramos al principio clamamos al Señor 3 veces, Señor, 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 y clamamos a gran voz, pero después ha sido muy tranquilo. Es decir, no ora muy fervientemente. Pero estos días ha cambiado un poquito.
Hermanos, cuando llamamos al Señor, 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 oramos muy fuerte. Aquel momento, todo nuestro cuerpo tiene gran tensión. Con esta tensión y postura ferviente, debemos orar hasta fin de oración. Esa manera, si oramos por una semana, por un mes, por un año, entonces ya estarán en espíritu y ya sentirán la diversión en oración. El divertido en oración. En mi caso, yo oro en el asiento de coro. El verano la temperatura muy alta, pero el santuario principal era muy fresco. En invierno la temperatura es muy baja, pero el santuario principal es muy templado. Pero lamentablemente algunos miembros oran con bufanda al su cuello. Si realmente ora fervientemente, entonces no hace falta que pongan sus bufandas, porque sentirá gran incomodidad por causa del sudor. Y eso los que oran fervientemente no ponerse esas bufandas. Por supuesto, cuando venir a la iglesia, se ponen esas bufandas, pero dentro del santuario siempre quitan esas bufandas para orar fervientemente. Ustedes también, ¿cómo es ustedes? ¿Cómo se puede orar fervientemente con esas bufandas? Y eso si se sienten en el asiento, entonces con gran determinación usted debe orar fervientemente con directora Bongrimni. Si ora ustedes mismos, entonces sus hermanos que están a su alrededor también podrán orar fervientemente gracias a ustedes. Primera Reyes capítulo 18, versículo 41-42. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Elías oraba muy fervientemente. Elías era un profeta. En la época en el reinado de Acab, de Israel al norte. Aquel momento los israelitas hicieron la idolatría y la reina Jezebel y trajo a los Baales. Por causa de esta idolatría, y había sequía por 3.5 años, y Elías tenía que declarar esa sequía ante Acab. Por causa de esto, Acab quería matar a Elías. Y Elías refugió al arroyo de Kerit. Gracias a Dios Padre podía sobrevivir. Acab pensaba que por causa de Elías no llovía. Y enviaron muchos mensajeros para matar a Elías. En este gran peligro, Dios dijo a Elías que fuera a Acab. Y Primera Reyes capítulo 18, versículo 1 dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ya Elías conocía que Acab quería matarle, pero Elías con audacia estaba delante de Acab. Elías era un hombre muy débil, pero confiando en Dios Padre, estaba delante de Acab. Acab abandonó a Jehová y seguía a Baales, y eso recibe el castigo de sequía. Explicó sobre esto audazmente a Acab, Elías, y propuso una lucha y conflicto con los sacerdotes de Baal y Asera. Esa lucha es poner un becerro como holocausto y hacer caer fuego del cielo. Elías dijo:
그 불을 내려서 송아지를 que Dios 살지 puede bajar este fuego. 하자는 겁니다. 송아지를 불로 사르는 신이 Era la propuesta de Elías. 하나님에 대해서 담대하게 El Dios verdadero puede bajar el fuego. 엘리야는 먼저 바알의 신들에게 Elías permitió la primera oportunidad a los Baales. 불을 내리라 합니다. 그러나 당연히 이방신을 Naturalmente, los sacerdotes de Baales no podían recibir la respuesta. 아침부터 낮까지 Desde madrugada y hasta el mediodía ellos sí llamaron al nombre de Baal, pero no había respuesta. Y Elías dijo, Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Hay que despertarle. 왜 바알의 신은 어디 나갔는지, 왜 Porque Dios de Baal no 길에 행했는지, 혹 잠이 daba la respuesta y se burlaba de ellos, Elías. 하고 있습니다. 엘리야 선지자님이 이 바알 선지자들에게 이렇게 얘기하고 있습니다. 만약에 그 다음에 하나님을 믿지 않았다고 한다면 하나님이 Si realmente no hubiera tenido la confianza en Dios Padre, entonces no habría dicho así Elías. 아니면 죽을 상황인데. Además, estaba una amenaza de la muerte. 바알의 선지자들은 이런 조롱의 소리를 듣고 Los sacerdotes de Baal gritaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero no había la respuesta. Nadie respondía a sus oraciones. Naturalmente no había respuesta porque su Dios era falso. Aquel momento Elías congregó otra vez a los pueblos y recuperó el altar de Dios y derramó el agua sobre el holocausto y altar. El agua es opuesto al fuego. Primera Reyes capítulo 18 versículo 37 dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Por fin caía el fuego de Jehová y quemó el holocausto y altar y lemía el agua de zanja. Y los israelitas se arrepintieron, reconociendo a Jehová Dios. Y luego Elías proclamó la gran lluvia y empezó a orar a Dios Padre. Como le dije antes, en versículo 42, Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre de Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Poniendo su rostro entre las rodillas, oraba muy fervientemente a Dios Padre. Realmente oraba fervientemente. Si realmente oramos fervientemente, entonces sentiremos el dolor a nuestros costados y nuestras espaldas y intestinos. Por causa de la tensión demasiado, nosotros podemos sentir ese dolor y pondremos nuestro rostro entre nuestras orillas. Realmente usted orara así, entonces recibiría la respuesta naturalmente. Si realmente oran ustedes así, entonces recibirán la respuesta más pronto. Realmente Elías oraba muy fuerte. Hasta recibir la respuesta, Elías no cesaba de orar. Cuando veía una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, hasta cuando y Elías oraba. Con esta oración conmovió el corazón de Dios y eso podía abrir el cielo y resolver la sequía de 3.5 años. Como Elías, nosotros debemos orar fervientemente. Si realmente oramos hasta que sentimos el dolor en nuestro cuerpo, entonces recibiremos la respuesta más pronto. Naturalmente crecemos nuestra medida de fe. Hermanos, los padres no pueden soportar el dolor de sus hijos. Dios Padre es nuestro Padre Dios, por lo que no quiere ver el dolor de sus hijos. Si oramos con esta oración ferviente y sentimos el dolor en nuestro cuerpo por causa de tensión demasiado, entonces
Si ponemos nuestro rostro entre las rodillas, entonces Dios Padre quiere liberar a nosotros de ese dolor y eso nos dará la respuesta más pronto. En este año 2015 oramos en esta manera. Por esta oración ferviente recibiremos la respuesta más pronto. También podemos desechar el problema de pecado y maldad. Y es decir, podemos cambiar más pronto. Jesús oraba así. Jesús oraba hasta que su sudor se convirtió en sangre. Con este tipo de oración debemos hacer, es mi oración por ustedes. Pero a pesar de que oramos así, y para recibir la respuesta, debemos orar conforme a la voluntad de Dios Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre de oración? Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios dijo, buscar primeramente el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es salvar a las almas. Hermanos, Cana GCN es para salvar a las almas. Y eso debemos instalar el Cana GCN en nuestra casa. Este año, Pastor Principal nos enfatizó en evangelización, la importancia de evangelización. Nosotros teníamos que ir al infierno, pero Señor Jesús murió en lugar de nosotros. Entonces, como hijos de Dios Padre, debemos ser fieles para evangelizar a las almas y no creyentes. Evangelizando a no creyentes, debemos orar para la misión mundial y para la misión nacional. Hermanos, ahora checamos a nosotros mismos. ¿Con qué tipo de título usted orando fervientemente? Cuando oramos para nosotros mismos, oramos muy fervientemente. Pero cuando oramos por el reino de Dios Padre, no oramos fervientemente. Por ejemplo, para el santuario Ganan y Gran Santuario y para la misión mundial, usted realmente está orando fervientemente. Para los siervos del Señor, para los levitas, ¿se está orando fervientemente? Para sus ovejas, para los miembros de su grupo, ¿está orando? Solamente está orando para sí mismo. Si realmente ora para sí mismo, entonces no podrá recibir la respuesta más rápidamente. También Padre Dios dice, buscar la justicia. Buscar la justicia es asemejarse al corazón del Señor. Primera Pedro capítulo 1 versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mateo capítulo 5 versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Desechando la maldad y pecado y asemejándonos al corazón de Dios es el cumplir la justicia. Y así buscamos la voluntad de Dios y el reino de Dios Padre. Entonces Dios Padre prosperará nuestra vida y alma y nos dará buena salud. Cuando oramos, debemos buscar el reino de Dios Padre. Es decir, debemos orar para ampliar el reino de Dios con oración ferviente. Y luego también debemos orar para santificarnos. Pero ¿con qué tipo de corazón usted tiene? Está haciendo para sus hijos, para su marido. Si está orando fervientemente, pero si no busca el reino de Dios y la justicia, entonces no tiene sentido. Si puede examinar esas cosas, entonces puede conocer por qué todavía no ha recibido la respuesta. Y así debemos hacer la oración agradable a Dios Padre, entonces recibiremos la respuesta más pronto. También cuando oramos debemos confiar sin dudar. Cuando oramos, si preguntamos, ¿realmente habrá la respuesta hoy o mañana? No debemos pensar así. Si ora a Dios Padre, entonces deben encomendar a Dios Padre y orar con confianza.
Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Santiago capítulo 1, versículo 6 al 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte y a otra. No pienses, pues, quien te halaga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, nosotros oramos para santificarnos, pero después de orar así, si todavía se desanima por la situación actual, entonces, ¿cómo se puede ser reconocido por Dios su oración? Gracias al sacrificio y amor del pastor principal, nosotros recibimos la respuesta, aunque confesamos por nuestro labio, pero en su corazón no puede confiar, entonces no puede orar confiando en Dios Padre. Nosotros no podemos hacer nada, solamente por la gracia del Señor y gracias y sacrificio del pastor principal podemos hacerlo. Si realmente confiara estas cosas, entonces no se preocuparía por la situación actual, por la maldad actual. Aunque tiene todavía la maldad, confesará positivamente ante Dios Padre. Padre, ahora todavía yo soy malo, pero gracias al pastor principal yo cambiaré. Y eso ayúdame. 믿음의 분량이 이렇게 나올 때마다 이제 두 형태로 이제 나눠집니다. En nuestra iglesia recibimos la nota de la medida de la fe. Entonces, entre los miembros hay dos categorías. Por ejemplo, y algunos miembros agradecen a mí después de recibir la nota de la medida de fe. Entonces, yo siempre digo, ¿por qué me agradece? En mi caso, yo no hacía nada sobre la nota de la medida de la fe. Y otro miembro me pide un disculpa. Entonces yo digo a ellos, ¿por qué me pides disculpa? ¿Por qué? Además, algunos miembros lágrimas. Hermanos, a veces, aunque se esfuerzan mucho por crecer en su fe, pero no pueden crecer su fe suficientemente, porque por un momento deben colmar la justicia. Hermanos, pero cuando no recibe la nota de la mera fe, aunque hacía gran esfuerzo, si se queja después de esto, entonces no tiene sentido su esfuerzo antes. Aunque usted no recibió la nota de la medida de fe, usted no debe desanimarse, porque todavía está un tiempo de colmar tu justicia. Hasta para hervir el agua deben llegar hasta 100 grados. Pero hasta llegar a 100 grados no había reacción. Y así, en nuestra vida también. Hasta llegar a algún punto crítico debemos llenar la justicia. Pero lamentablemente, algunas personas siempre piensa por sí mismo el tiempo de respuesta. Por ejemplo, y algunos miembros querían vender su casa y recibió la oración del pastor principal. Después recibió una vez, no vendió. 2 veces, no vendió. 3 veces recibía la oración del pastor principal, no vendió. Y eso siempre se preguntaba, ¿por qué no hay respuesta? Pasó 1 año y más. Por fin pudo vender. Y luego este miembro confesó. El tiempo era muy adecuado. Y eso está muy contento. Hermanos, cuando oramos para algo, siempre queremos recibir la respuesta como gusta, en tiempo que quiera. Pero Dios Padre conoce el futuro, y eso Dios Padre nos da la respuesta en el tiempo muy exacto y adecuado. Eso si recibe la oración del pastor principal, entonces deben esperar con paciencia.
Para este miembro, Dios Padre no permitió vender esta casa por un año más, porque Dios Padre daba la bendición mejor. Y eso con muy buen precio, este miembro pudo vender su casa. Hermano, ¿cómo es ustedes? Cuando oramos para algo, a veces queremos recibir la respuesta muy pronto, pero no debemos hacerlo. La nota de la mirada de fe también. Dios Padre conoce hasta lo profundo de nuestro corazón. Y eso nos dará la nota de la mirada de fe en el tiempo muy exacto. Hermanos, la protagonista de hoy, de Manmin Megojen, la hermana Chu Song-kyung recibió la nota de la mirada de fe. 이럴 수도 있는 거고. 이렇게 아버지 때를 왜 내가 기다리지 못하고 아버지의 그 En el tiempo adecuado, nosotros también debemos esperar con paciencia la voluntad de Dios Padre. Pero si pierde la paciencia, entonces se desanimará muy fácilmente. Algunos miembros dicen, aunque me esforzaba mucho, pero Dios Padre todavía no me ha dado la nota de la medida de fe. Pero hermanos, si está en esa categoría, usted debe colmar la justicia con gran tranquilidad. Ustedes no deben hacer nada por sí mismo. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es decir, a tiempo adecuado, Dios Padre nos dará la respuesta. Y confiando en Dios Padre, debemos esforzarnos sin cesar. Siempre escuchamos la palabra del pastor principal. Hasta recibir la profecía, pastor principal tenía que orar por 7 años. Pastor principal quería aprender sobre la Biblia de parte de Dios Padre y se empezó a orar para recibir la profecía. 1 año, 2 años, 3 años. Porque Pastor principal no podía estar contento con la explicación de los humanos y eso oraba 1 año, 2 años, 3 años. Pero orando así, Pastor principal no perdía su paciencia. Además, no prefijaba el tiempo de respuesta por sí mismo. Solamente oraba hasta que haya recibido la respuesta. Oraba con ese corazón por 7 años. Y por fin Dios Padre le dio la respuesta. Por 7 años Pastor principal no dudaba, no se desanimaba. Con ese tipo de corazón ha trabajado hasta ahora nuestro Pastor principal. Pastor principal dio la profecía sobre el santuario Ganan y gran santuario. En la fundación de la iglesia, por 33 años Pastor principal ha orado sin mutación. Cuando fundó la iglesia, con 13 miembros, incluyendo niños, y Pastor principal fundó nuestra iglesia. Yo también era un miembro. Pero cuando explicaba Pastor principal sobre el santuario, gran santuario, yo también creía. Y eso, con otros miembros, 13 miembros, orábamos para cumplir esa visión. En aquel momento, nadie dudaba el cumplimiento de este gran santuario. Y así, con esta fe espiritual, oramos y pedíamos a Dios Padre. A veces teníamos que rodear el pueblo de Sindebang, donde estaba nuestra iglesia, como los israelitas rodeaban alrededor de la ciudad Jericó. Rodeando el pueblo Sindebang, nosotros imaginábamos la visión de cumplimiento del gran santuario. Ya pasó 33 años. Transcurriendo ese tiempo, Padre de Dios creció nuestra vida de fe y nos ha guiado en espíritu y espíritu completo. Ya cumplimos la igualación de espíritu. Todo esto es gracias al pastor principal que creía perfectamente a la voluntad de Dios Padre.
Solo su fe, por su fe, Pastor Principal ya podía cumplir la visión de Dios Padre. Pero para cumplir con nosotros, Pastor Principal ha esperado con paciencia hasta que crezcamos nuestra verdadera fe. Todavía está esperando a nosotros con paciencia y fe. Entonces, ¿qué debemos hacer ante este Pastor Principal y ante Dios? No debemos prefijar por nosotros mismos el tiempo de respuesta. No debemos quejarnos de no hay respuesta. Si realmente confiamos algo, entonces debemos confiar hasta que haya respuesta. Esta es la oración agradable a Dios Padre. Cuando oramos así, Dios Padre reconocerá nuestra justicia y nos dará la respuesta. Es el tiempo de bendición y respuesta. Dios Padre dio la promesa de tierra de Canaán a través de Moisés, pero Dios Padre no enseñó de antemano el tiempo de cumplimiento de esta promesa. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, hasta 40 años. Moisés, sin conocer el tiempo de respuesta, obedecía a la voluntad de Dios Padre. Los profetas de Dios Padre eran así. La mayoría de ellos no conocían el tiempo de respuesta, pero ellos oraban, confiaban en Dios Padre hasta fin, hasta que haya respuesta de Dios Padre. Es decir, confiar en Dios es esperar con paciencia. Y así nosotros debemos orar conforme a la voluntad de Dios Padre, entonces podemos complacer a Dios Padre y recibir la respuesta más pronto. 다음 분야는 또 충성에 대한 분야인데요. 이거는 시간상 He preparado hasta esfuerzo en fidelidad, pero ya pasó mucho tiempo. 우리가 구원받을 수 있는 거, 우리가 사명에서 구원받을 수 있고 영원한 천국 소망할 수 있는 거. Hermanos, 우리가 애쓰고 수고하는 ahora tenemos la esperanza del reino de los cielos y la nueva Jerusalén. Todo esto es gracias al sacrificio y lágrimas del pastor principal. Gracias a él hemos cambiado, hemos crecido, hemos recibido la nota de la medida de la fe. Ustedes deben creer esto, deben agradecer a Dios Padre. Cuando haciendo así, ahora usted, aunque ahora usted tiene un menos fe, Hermanos, todavía está en la primera entrada del tercer nivel de fe y eso se desanima un poquito. Pero hermanos, el tercer nivel de fe es un nivel muy alto. En la historia del ser humano, ¿cuántas personas se saben sobre el tercer nivel de fe? Además, ahora vivimos en el mundo lleno de pecado, en la generación muy mala. Y eso estar en el tercer nivel de fe es un nivel muy alto. Y eso no deben comparar con otros. No deben perder la paciencia comparando con otros porque se pierda la paciencia. Ustedes deben confiar en Dios Padre, confiando en sacrificio y lágrimas del pastor principal. Ustedes pueden crecer su mirada de fe. Eso ahora no deben confiar solamente en sacrificio de pastor principal, sino por nosotros mismos debemos esforzarnos por cambiar, para crecer la manera de fe. Como le dije hoy, hemos orado mucho hasta ahora, pero debemos orar conforme a la voluntad de Dios Padre, es decir, la oración ferviente, la oración conforme a la voluntad de Dios Padre, buscando el reino de Dios y la justicia. Cuando oramos así, Dios Padre nos dará la respuesta más rápidamente. Y así, por la oración agradable a Dios Padre, nosotros debemos esforzarnos. Es mi oración por ustedes, en Señor Jesucristo, meditando la palabra de hoy, oramos. Padre Dios, muchas gracias por su amor. Hoy yo he predicado sobre esfuerzo, no por nuestros esfuerzos, sino por las lágrimas y sacrificio del pastor principal. Por su esfuerzo hemos cambiado. En lugar de nosotros, pastor principal recibió el castigo del pecado. Gracias a su dolor, gracias a su dificultad, nosotros ahora tenemos la esperanza
de salvación y de la nueva Jerusalén. Eso debemos hacer por nosotros mismos también. Debemos orar fervientemente y obedecer y debemos cambiar. Por favor, bendícenos y ayúdanos. Gracias por todo orar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora recibimos la oración de sanidad de nuestro pastor principal por el video. Por favor, pongan sus manos en su parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, por favor, coloque sus manos en su corazón por la respuesta de su oración. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación y ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga, enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos sus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantando la alabanza Mamín número 23, ofrezcamos los diezmos y las ofrendas.
cada paso que doy cuando voy marchando. Muchas almas van quedando atrás y me pregunto cómo es que viven, preocupándome sin parar. Ese nombre, Señor, está frente de mí, anhelaba este momento de estar en los brazos del Señor, con gracia y con lágrimas. Si pudiera darles fuerzas y esperanza, y también que pueden vivir en la verdad, los pasos que daría no serían tan pesados. Mi oración es para mis amados, tengan la luz y verdad y amen al Señor al ver el mundo, tengan esperanza de cielo y la gloria del Padre al frente nuestro está, nunca se olvide. Y más olviden la gracia del Señor, no se olviden del amor del Padre. Se los ruego con toda sinceridad, derramando lágrimas. Si pudiera darles fuerzas y esperanza, y también que pueden vivir en la verdad, los pasos que daría no serían tan pesados. Mi oración es para mis amados, tengan la luz y verdad y amen al Señor al vencer el mundo, tengan esperanza del cielo y la gloria del Padre al frente nuestro está, nunca se olvide. La noticia Manmin número 670 se ha publicado en coreano. En la primera plana se presenta el artículo sobre los hermanos de nuestra iglesia que experimentaron el amor y la bendición de Dios en su vida y glorificaron a Él. En la segunda hoja se publica la palabra de vida titulada El poder de la recreación. En la tercera página, el artículo especial que enseña cómo es evangelizar y agradar a Dios a través de la evangelización. Y en la última página se presenta el testimonio de la hermana Abigail Tamang del Centro de Misión en Nepal, cuya suegra tomó la insecticida tóxico y intentó suicidar, pero ha sido sanada por el poder de Dios y ha sido salva. Y el testimonio del diácono Lee Jong-gil, que se dio cuenta del verdadero significado de la vida cristiana y ha sido sanada de la variz. Cantemos de nuevo.
de estar en los brazos del Señor. Con gracia, con lágrimas. Si pudiera darles fuerza y esperanza, y también que puedan vivir en la verdad. Los pasos que daría no serían tan pesados. Mi oración es para mis amados. Vengan a la luz y verdad. Llamen al Señor. A vencer el mundo, tengan esperanza del cielo. Y la gloria del Padre al frente nuestro está. Nunca se olvide. Y jamás olviden la gracia del Señor. No se olviden del amor del Padre. Se los ruego con toda sinceridad, derramando lágrimas. Si pudiera darles fuerza y esperanza, también que puedan vivir en la verdad. Los pasos que daría no serían tan pesados. Mi oración es para mis amados. Vengan a la luz y verdad. Llamen al Señor. Al vencer el mundo, tengan esperanza del cielo. Y la gloria del Padre al frente nuestro está. Nunca se olviden. Pastor Millón iba a orar por los diezmos y las ofrendas. Dios Padre, aquí están tus diezmos y nuestras ofrendas de acción de gracias, las ofrendas para el templo. Por favor, Padre, acéptalas con agrado y pon tus manos sobre ellas para que así una medida buena, remecida, apretada y rebosando sea derramada sobre nuestro regazo. Por favor, responde a nuestras oraciones, peticiones y deseos de nuestro corazón. Padre, te ruego que protejas nuestros hogares, trabajos y negocios. También bendícenos para que podamos ser recompensados 30, 60, 100 y más veces en lo que hemos hecho y en lo que hemos sembrado y orado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy también tenemos nuevos miembros. Cuando llamo sus nombres, por favor pónganse de pie en su lugar. Pastor Millón va a orar por ustedes. 박선옥 집사님께서 인도해 주신 류재준 성도님, 박정자 구역장님께서 인도해 주신 김미아 성도님, 자리에서 일어나 주시기 바랍니다. Por favor, pónganse de pie. Amado Padre, hoy día esos preciosos hijos tuyos han decidido formar parte de tu iglesia. Por favor, te ruego que los selles como miembros de la iglesia central Mamín, que sus almas sean prosperadas, que todo les vaya bien en sus vidas y que tengan salud física y espiritual. Por favor, haz que puedan estar firmes en la roca de la fe y que reciba la fortaleza, la gracia y la llenura del Espíritu Santo. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de terminar el primer culto con Padre Nuestro, tomaremos media hora de reposo. Empezaremos segundo servicio de oración y alabanza. Oremos juntos. Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es